Para la gente que nos está escuchando o nos está viendo por primera vez, y eso sí que es a modo de prueba, aunque yo en algún momento hice un intento de podcast, esto es otra cosa, esto es una charla de amigos, es una charla que trata de informar, pero también de dar un punto de vista, y vamos a tratar de hacer todo lo posible para que sea entretenido y fluido. Bárbaro. Bueno, en este primer capítulo la idea es hablar de nuestra experiencia en la universidad, en todo lo que fuimos transitando juntos, pero como es un primer capítulo estaría bueno dar una pequeña introducción de quiénes somos, eh, para hablar de lo que vamos a hablar. Bueno, yo soy Pedro, diseñador industrial. Nos recibimos juntos en el año 2021. Después de 4 años y medio, casi 5 de carrera. Eh, y bueno, siempre con el Mati tenemos como esa gratitud por todo lo que vivimos juntos, que no fue fácil, pero esta experiencia claramente nos transformó a los dos y compartir un poco lo que vivimos y todo lo que atravesamos, siempre notamos que a las personas los inspira. Entonces la idea en esta charla es que, bueno, se lleven algo de este proceso que nosotros vivimos y las cosas que nos sirvieron para que puedan entender un poco más. Sí, a ver, bueno, Pedro ya les anticipó un poco. Somos los dos, yo también soy diseñador industrial, estudiamos en la misma universidad y algo de lo que estábamos charlando en la preparación de este podcast, de este audio, de esta conversación, es que realmente somos dos personas que comenzamos y terminamos la carrera al mismo tiempo y que tenemos realidades distintas y tenemos puntos de vista distintos. Entonces, esto lo queremos transmitir porque también podemos representar o no a cierto grupo de personas. Pueden ser estudiantes, pueden ser diseñadores industriales que se estén dedicando a la actividad en este momento. Y bueno, hay varias cositas que fuimos notando que por haber compartido tanto y al mismo tiempo haber tomado caminos separados, abarcar distintos temas que tengan que ver con el diseño industrial, tratar de ir charlando y viendo qué opinamos cada uno y bueno, ir trayendo algunas cosas y como siempre tratar de dejar algo y también creo yo, creo que vamos a estar de acuerdo en tener esta interacción con la gente, de ir tomando los que nos vayan diciendo para poder ir armando temas, capítulo tras capítulo, y ir encontrándole la vuelta entre todos para realmente poder hacer un trabajo ameno, si bien esto es algo que es como un hobby y es algo que nosotros queremos hacer como un cable a tierra, queremos hacer una descarga, queremos hacer que esto sea también algo como para que quede asentado nuestra experiencia y que a otros les sirva. Tal cual. Y bueno, vamos a arrancar por lo que fue el proceso en la universidad. Nosotros arrancamos ya con una diferencia de edad diferente. Yo arranqué apenas terminé el colegio el otro año y vos. Sí, ya me había olvidado. Bueno, esto está bueno porque hay cosas que, si bien nos vamos a ir preguntando y que ya nos conocemos, ya me había olvidado de este detalle. Nosotros comenzamos ya desde con una diferencia ya de edad. Yo terminé el secundario y tuve 2 años. Un año con una experiencia y otro año además trabajando y después ahí me incorporé a la universidad. O sea que yo tenía 2 años de diferencia con Pedro y tenía 2 años que a veces es poco, a veces mucho, de experiencias extra a la facultad. Y él en este caso estaba saliendo recién del secundario y ahí ya nos conocimos y ahí pudimos vivir y vivenciar que estábamos totalmente, no estábamos a tono y bueno, nos fuimos conociendo en el momento y fuimos haciendo la carrera juntos, pero ya empezó a haber una diferencia desde el minuto cero. Sí, a mí me pasó que fue algo clave en el transcurso de la carrera. Cuando yo arranco en la universidad, como que el contraste entre la secundaria y la universidad es bastante grande. Entonces, encontrar a una persona que te pueda acompañar durante el proceso, a mí me ordenó, me enfocó. Dije, bueno, estoy en la universidad para aprender, para pasarla bien, pero tampoco para boludear. Estaba realmente para concentrarme y hacer las cosas. Y cuando te conocí a vos, que venía ya con más años de laburo encima, que venías con una experiencia de vida diferente,
Y dije, bueno, si me pego a él, a esta persona, yo sé que no voy a boludear, pero vamos a terminar la carrera. Sí. O sea, fue así. Em, esto es, eso sí no estaba planeado y me impacta de esa manera de decir, yo vengo de un pueblo en donde mi situación era irme a vivir a la ciudad, no tenía demasiada experiencia en vivir solo, viví siempre con mi familia, aunque no estuve un tiempo, por un año no estuve con mi familia, después volví y entonces fue retomar la actividad, o sea, retomar lo que era el estudio y a la vez vivir solo. Entonces, como él dice, si bien él se junta conmigo por una necesidad, yo tenía otra que era hacerme conocido de gente de la ciudad, que me empiece a ayudar a entender cómo funcionaba la vida en la ciudad. Eh, y bueno, juntos nos fuimos alimentando y teníamos muchas diferencias y eso está bueno porque seguramente vamos a ir yendo y volviendo. Realmente somos dos personas que desde el principio son totalmente diferentes. Yo me vine a vivir a Santa Fe, él es de Santa Fe, él vivía con su familia, yo vivía en una casa de estudiantes y así fuimos encontrando las diferencias y nos fuimos acoplando. Hasta incluso me acuerdo un día Ujú. que jodiendo, pero todavía no nos conocíamos, le dije que le iba a prender fuego a la casa si no me abría la puerta, porque fue algo que yo venía muy en serio con la carrera, porque no tenía tiempo para perder, por una situación que seguramente iremos charlando también más adelante, y yo tenía un objetivo, que era recibirme, y era mi última, yo sentía que era mi última oportunidad para hacer una carrera universitaria. Tal vez hubiera tenido más opciones, pero yo en ese momento me enfoqué. Y teníamos horarios diferentes, yo trabajaba muy bien de mañana, él no trabajaba tan bien de mañana, prefería más la tarde o la noche, y yo le empecé a insistir para hacer trabajos prácticos, cosas de mañana, y era muy temprano. Y yo decía que estaba a las 7 y a las 7 menos 5 estaba en la casa y nadie me atendía hasta que nos fuimos adaptando y encontrando, sobre todo horarios por la tarde, pero también eso de compañerismo y decir, che, me sirve también por la mañana y bueno, lo fuimos llevando, así que me trajiste un recuerdo que así más o menos empezó nuestra relación diciéndole que le iba a prender fuego a la casa o patearle la puerta si no me abría y de ahí se armó creo que una amistad que ya lleva un par de años, pero bueno, es así. Está perfecto. Y bueno, toda esta introducción que estamos haciendo, digamos, queremos remarcar que el objetivo de todo este podcast, digamos, o estos capítulos va a ser siempre el diseño. Centrarnos en el diseño como diferencial, como nos marcó los dos, como herramienta. Y los dos como profesionales sabemos que esto se aplica en todos los ámbitos de la vida. Y la universidad fue el primer lugar en donde nos encontramos de lleno con el diseño y empezamos como a conocerlo, a entenderlo, a aplicarlo en la vida. Desde las mismas materias que uno tiene que empezar a afrontar la realidad, conocer diferentes docentes y después lo vas viendo en el ámbito profesional. Sí, sí, tal cual. Nosotros eh, hoy por hoy tenemos toda una visión formada, eh, puntualmente desde la facultad, desde la universidad. Ya hemos ido encontrando cosas que nos gustaban, que nos apasionaban. Yo creo que es muy importante también remarcar que, y ojalá la gente que lo vea se siente identificada, y si no, que sea un llamado de atención. Yo sé que mucho influyen por ahí cómo están planteadas las materias, cómo son los profesores, cómo es el grupo de estudio, o sea, el curso. En nuestro caso tuvimos un curso bastante reducido. Tuvimos gente que se acopló muy rápido y se acostumbró a la universidad y a la vida en la universidad. Pero yo creo que lo que nos movilizó fue la pasión. La pasión, como digo, que nos despiertan ciertos profesores o ciertas materias que se fueron dando. Yo creo que eso es muy importante. La pasión moviliza. Yo también puedo decir muy honestamente que soy muy técnico, vengo de una escuela técnica y sin embargo encontré algo que me sedujo del diseño, de lo importante que es, de que no puede haber una ausencia de diseño en un producto o en un servicio, o que a veces el diseño cambia todo o hace que fracase o no el producto o el servicio. Entonces eso es lo que me dijo, che, está bueno, yo quiero ser parte de un engranaje, de una empresa o lo que sea que funcione y que realmente el diseño se vea
y que se sienta o tratar de conseguir eso, que cuando uno toca un producto o ve algo y ve los colores o las texturas, los aromas, la morfología, cómo está pensado el ambiente, si es cómodo, incómodo, cálido, todo eso que fuimos viendo a través del tiempo, decir, che, está, se puede analizar, se puede aplicar y realmente está en todos lados. Cuando uno presta un poquito de atención, creo que nos ha pasado, eh, el diseño está en todos lados, entonces, ¿cómo no hablar del diseño? Sí, además cuando uno se empieza a meter en el transcurso de la carrera, empezás a entender el diseño en todos lados literal. O sea, al principio como que uno no tiene tanta conciencia cuando arrancamos la carrera, seguramente no estábamos tan seguros de qué era el diseño industrial o qué hacía un diseñador a diferencia de un arquitecto, de un ingeniero. Pero a medida que avanzás, yo me acuerdo allá cerca de la mitad de la carrera, un docente nos dijo, si ustedes van a un recital que no les gusta el cantante, vayan igual. Vean cómo está armada la estructura, vean cómo están armadas las luces, la logística, la experiencia de las personas que ingresan. Entonces, cuando uno empieza a abstraerse de la situación que vive y a prestar atención, yo creo que ahí es cuando nace el diseñador y empieza a nacer esa curiosidad que tenemos como diseñadores y empezar a ver el detalle. Entonces ahí es cuando a uno se le empieza a despertar esa pasión, ese detallismo en las cosas, en los productos, en las experiencias. Entonces, teniendo eso y encima un compañero con el que compartí la pasión, es como que la universidad se empieza, en vez de volver un desafío o un peso, como una motivación para decir, che, tengo que atravesar esto porque realmente me gusta. Es un desafío copado. Sí, tal cual. Yo creo que la palabra que dijiste que es la curiosidad, más allá de la pasión, la curiosidad, sentirse atraído por los detalles, eh, ver realmente qué hay, tocar, observar, prestar un momento, estar parado en una esquina, el diseño está en todos lados, la arquitectura también tiene mucho que ver, son primos, los primeros diseñadores fueron arquitectos, compartimos materias con arquitectos y después, bueno, van tomando caminos diferentes, pero yo creo que eso es un diferencial, es prestar atención, observar con atención todos los detalles que pueda haber y después algo que nos ha pasado, creo que vas a estar de acuerdo también conmigo, es que nosotros, aunque nos vayamos formando como diseñadores, siempre nuestros diseños, hablando de la facultad y después en el trabajo también, todos los diseños que son resultado de diferentes tipos de materias, tienen una impronta propia, una impronta personal, que no lo puedes despegar, o es muy difícil. Nosotros en la facultad veíamos trabajos de nosotros y de otros compañeros y sabíamos de quién era, por cómo estaba diseñado, por los colores, por la temática. Entonces eso también es, creo que algo también habíamos hablado en los primeros años era, che, si tenés un trabajo, hay como, para mí hay dos caminos. Es un desafío hacer algo totalmente diferente y yo creo que la facultad a veces te empuja a eso. Por ejemplo, a mí me encanta el fútbol, pero voy a hacer un diseño que tenga que ver con automovilismo. Nada que ver. Y si no, esa es una opción y si no, la otra es potenciar lo que a mí me gusta. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y me voy a dedicar a diseñar cosas que tengan que ver con el fútbol y con el deporte, porque soy bueno en esto, porque ya me fanatizo. Entonces tenés como dos caminos. Ambos son totalmente válidos. Yo traté de hacer un equilibrio, pero siempre hemos visto que ciertos compañeros se han ido inclinando por lo que les gustaba. Y eso los hizo mejorar y motivar su diseño. eh, pero bueno, son, como digo, son dos caminos. No sé qué Sí, decir. como que a ver, al principio uno tiene que estar abierto a todas las posibilidades. Como diseñador, uno a veces dice, no, bueno, a mí me gustan los autos, yo diseño solamente autos. Pero la realidad es que vos, con los trabajos de la universidad, algo bueno que tiene, te empieza a dar la gimnasia y la flexibilidad de ponerte en la posición de diseñar lámparas, diseñar la parte de lanchas, automotriz, en todos los rubros. Entonces uno sale de su zona de confort, de lo que uno se siente cómodo, y empieza a probar y conocer diferentes rubros. Que después en lo profesional, por ejemplo, a mí me pasó, yo no sabía nada de piletas y empecé a trabajar en la primera industria donde arranqué fue en una empresa de pileta que no sabía ni cómo era el sistema de filtrado. Entonces uno como diseñador entra con herramientas que ya viene masticada y dice, bueno, a ver, lo que yo sé de conceptos de diseño lo voy a aplicar en cualquier industria y me voy a
informar, voy a conocer cómo funciona el sistema de filtrado, las piletas. Entonces, cuando el diseñador industrial empieza a conocer del rubro, ahí es donde todos tus conocimientos y las herramientas que sabes empiezan a ser prácticas en la industria. También lo veo mucho reflejado como en los desafíos de los diferentes proyectos. ¿Qué quiero decir con esto? Ponele, cuando tenemos un proyecto de modularidad, cuando tenemos conceptos que hacer. Modularidad, para los que no saben, es como cuando un producto, por ejemplo, lo podés hacer en varias partes, en varias piezas, para llevarlo, transportarlo, tiene diferentes funciones. Eso es un concepto general como herramienta de diseño que te sirve para cualquier rubro, es una herramienta que te dan. Entonces está bárbaro porque a uno le da esa flexibilidad de decir, che, por más que yo sea bueno en una cosa, con esta herramienta puedo ir y probarla en cualquier lugar. Sí, totalmente. Algo que decías que es clave y que lo han dicho en algún momento de la carrera es, chicos, aprovechen esta oportunidad, o sea, estos años de carrera para hacer cosas que después tal vez no se le dan. Y eso es importantísimo. A mí también me pasó, yo lo bueno, por lo menos en lo personal, cada uno va teniendo y va formando lo que quiere hacer después. Eh, a mí me pasó que me dejé llevar, no me importaba el rubro. Yo quería ser diseñador industrial de cualquier empresa. Seguramente había algunas preferencias, pero yo estaba abierto a todo y empecé a mandar currículum en empresas muy, muy, muy diferentes entre sí. Después te das cuenta que por ahí es importante o a tener en cuenta qué tan grande es la empresa, cómo está formada, cuántos empleados tienes, si vas a tener gente a cargo, cuántos están arriba tuyo, pero esas son cosas ya que uno va conociendo cuando se empieza a meter en la industria. Pero sí es verdad que yo trabajo en una empresa que es una extrusora de perfiles de aluminio y nunca me imaginé trabajar en ese puesto, digamos, como diseñador o en el área técnica y me pasó exactamente lo mismo que a vos. Yo empecé a entender una vez que estaba ahí adentro que toda mi formación como diseñador industrial lo que me dejó como enseñanza es, de nuevo, la curiosidad, las ganas de investigar, las ganas de proponer. Sí, decís, bueno, yo en mi caso llegué a una empresa en donde no había visto nunca un diseñador industrial, entonces fuimos aprendiendo juntos. Ellos de mí y yo de ellos. Y algo muy puntual sería decir, bueno, yo diseño en 3D. Anteriormente, o actualmente también era un arquitecto que trabajaba en 2D. Entonces ahí ya empieza a haber un cambio de paradigma también y de la empresa y de la metodología de trabajo, pero con respecto a lo que es diseño nuevo, innovador y nuevas herramientas de diseño. Pero acoplarte a la empresa y a las tareas que hace habitualmente a mí me dio, mi formación como diseñador me dio decir, bueno, esto se hace así y yo propongo hacerlo de esta manera. No solo con el diseño, sino con el día a día, las herramientas manuales, tirar ideas, e ir acoplando esas cosas. Entonces, la facultad te da una mochila con un montón de herramientas que después son súper adaptables a cualquier empresa. Y yo creo que lo más importante es estar seguro de lo que uno sabe y estar por ahí un poco seguro de que el diseñador es realmente importante en cada empresa donde cae y que es muy versátil, es muy camaleón. Sí, con esto que vos decís me quedo con, digamos, uno cuando está en la industria tiene que, cuando apenas entras a una empresa nueva, tenés que aportar ideas, tirar proyectos, tenés que ser, digamos, proactivo. Y eso marca la diferencia en la universidad cuando un alumno empieza realmente a ser un buen diseñador, cuando agarra las herramientas y toma acción. Por ejemplo, hay carreras en donde, no sé, si son muy matemáticas, por ejemplo, vos no tenés mucho rango de acción, tenés que hacer los cálculos que te piden, hacerlo tal cual como te lo piden y listo. En la carrera de diseño, uno siempre puede dar más. Las consignas son abiertas, entonces si uno como diseñador toma el desafío de dar no el 100% que te piden, el 200% en los proyectos, porque no tenés límite en los proyectos, entonces ahí es un desafío individual, que ahí es donde uno se vuelve proactivo y empezás a descubrirte, bueno, a ver, ¿cuál es realmente mi límite? ¿Hasta dónde puedo llevar un proyecto de diseño? Sabiendo que obviamente tenés un tiempo límite, por ejemplo, en la universidad son de 3 4 meses, como mucho. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eso obviamente que iremos yendo y viniendo con temas puntuales. Después hay que conocer
cómo es la empresa, cómo está formada, cuánto tiempo te dan, cómo son o para qué estás trabajando en ese momento, cuántas tareas tenés designadas, si hay un departamento de diseño en la empresa ya instaurado o no, si hay diseño y desarrollo, qué tipo de empresa es en cuanto a qué puede producir o qué puede desarrollar y qué tiene que mandar a fabricar afuera con desarrollo propio, pero buscar la manufactura en otro lado. Bueno, son todos factores que van apareciendo, pero sí, básicamente es, yo creo que el diseñador hace la diferencia, pero también tiene que ser o tiene que tener esa actitud que a mí me pasó de llegar a una empresa que también era receptiva. Yo llego y me dicen, esta es la situación, ahora te estás incorporando. Pero siempre fueron de escucha. Entonces, muchas veces me daban tareas por desconocimiento que eran muy puntuales, como decías vos, y yo les decía, miren, vamos a cambiar, mejor denme la consigna o díganme a dónde quieren llegar y yo hago mi propio camino. Déjenme mostrarles cómo lo haría yo y eso fue algo totalmente enriquecedor para todo el área que está afectada a mí, que somos varios que estamos en el área. Entonces, ahora ya, por ejemplo, yo llegué y cambié cómo vamos a trabajar, por lo menos con algo que me afecte directamente a mí. Y esto es algo que tenemos que hacer todos los diseñadores, sobre todo cuando llegamos a empresas, y eso creo que es algo de lo que tenemos en común, que llegamos a empresas que anterior no había diseñadores y que tampoco había algo tan determinado. Entonces uno tiene que poner más de uno para empezar a darle forma a cómo se va a trabajar. Sí, tal cual. A ver, en el diseño, el diseñador tiene que ser disruptivo. Vos no podés pensar, decir, che, bueno, a ver, el ingeniero tiene que hacer las cosas perfecto. Por ejemplo, vámonos a un auto. Tiene que diseñar el motor para que todos los engranajes funcionen perfecto para la potencia. Pero la parte de afuera tiene que ser llamativa, tiene que jugarse. Todas las posibilidades de la ingeniería la tiene que impulsar. Si no hubiese diseñadores en la industria, todos los autos serían cuadrados recontra funcionales, pero no habría diseño, no habría estética. Hoy en día los autos tienen hasta curvas atractivas para fomentar la compra. Pero bueno, sin irnos tan lejos y volviendo a la universidad, digamos, que es lo que compete este capítulo y nuestra experiencia, todo lo que fuimos caminando, el objetivo es alentar capaz a los chicos que actualmente están eh, preguntándose un poco qué es el diseño, qué salida tiene, cómo afrontar la universidad con ganas y no caerse en el proceso. Nosotros con el Mati conocimos muchos compañeros nuestros que lamentablemente no pudieron terminar la carrera, pero porque nunca lograron, creemos que conectar con la pasión del diseño. Siempre les faltó algo, ante los desafíos no pudieron saberlos afrontar o bien se dieron cuenta en el proceso que no era lo suyo, digamos. Sí, sí, tal cual. Y también eso es, como digo siempre, esto puede servir para que realmente se terminen de convencer de lo que están haciendo está bien, o probar un poco más, o buscarle la vuelta para decir, bueno, voy a intentarlo, o realmente decir, bueno, mira, esto es lo que dicen, no somos dueños de la verdad, pero decir, si no te llega nada de lo que estamos comentando, es como para ver, che, ¿qué hago? Porque después, a nivel estudio, tenemos amigos que han estudiado diversas carreras y el esfuerzo, eh, las horas de estudio y todo van a estar, ¿no? Si es por facilidad buscar una carrera, yo creo que no hay en ningún lado. Todas tienen sus desafíos, todos tienen sus horas de estudio, todas, realmente cada carrera tiene algo que también te hace ver si querés o no seguir adelante por ese camino, pero muchas veces la gente está perdida o todavía no se halla dentro del mundo del diseño industrial y yo creo que el diseño industrial es tan amplio que abarca a todos. Yo creo que eso es algo que realmente es una carrera que se puede amoldar a cada persona y cada persona se puede amoldar al diseño industrial. Entonces podemos hablar y seguro lo vamos a volver a hablar. Nosotros creo que teníamos miedo y en algo somos compañeros, no sabemos dibujar. Y esa fue el mayor miedo que tuvimos y cómo lo resolvimos. No sabíamos dibujar a mano, no sabíamos representar en planos técnicos, fuimos aprendiendo toda esa parte, pero el dibujar a mano alzada, el tirar un par de líneas, el diseñador tiene que estar preparado para que con un par de líneas pueda expresar una idea, no solo con palabras.
y la verdad que estábamos muertos, es la verdad. Nosotros ninguno de los dos se destacaba por saber dibujar y sin embargo nos recibimos y yo creo que algo muy importante que ahí nos ayudó fue la tecnología. Aprendimos a dibujar en distintos programas y fuimos encontrando la manera que yo creo que años atrás, hace 10 20 años atrás, cuando no había tanta tecnología, o tendríamos que haber empezado a hacer líneas hasta que agarrábamos pulso, pero yo creo que eso es algo muy común y la gente, a los estudiantes o los futuros estudiantes tienen miedo porque no saben usar un tablero o no saben dibujar a mano alzada. Sí, y volviendo a esto, digamos, de que muchas veces uno piensa en diseño, a veces cae en personas que piensan que la carrera es fácil. O incluso a nosotros nos pasa que como nos recibimos el día dicen, ah, bueno, dice, te recibiste en diseño, qué sé yo, no es ingeniería, te tiran como una rebajada. Pero todas las carreras tienen muchísimos desafíos, incluso en esta, si fuese fácil, se recibiría todo el mundo y no es así. O sea, de todos los que entramos nos recibimos creo que el 2% de lo que empezamos. Pero acá lo que veo es que ante las dificultades de la carrera, nosotros las tuvimos y las tuvimos todas. Por ejemplo, hemos tenido que seguramente a usted le debe pasar de tener un docente que no quiere dar clase, no tiene ganas, la materia es pesadísima y uno como alumno tiene que tomar la decisión de, che, ¿qué hago? No hago nada, me hago boludo, aprovecho esta situación, no. Pero si uno asume la responsabilidad de decir, loco, pará, yo en la universidad estoy no para perder el tiempo, sino para aprovecharlo, es el alumno el que se tiene que mover y movilizar también al docente. No esperar siempre a que el docente te traiga la información del cielo y te sirva las cosas en bandeja. Uno como alumno tiene que tomar ese protagonismo. Sí, yo creo que sí, esa es una de las grandes diferencias del secundario y la universidad, en donde no siempre sucede esto que vos estás diciendo, pero nos ha sucedido, eso es verdad, en donde uno tiene que empezar a administrar sus tiempos y nadie te lo sabe decir o nadie te lo dice, no se habla, no sé por qué, porque no es algo que es un secreto, pero yo creo que nosotros fuimos encontrando el tiempo, porque la carrera de diseño industrial, tanto como la carrera de arquitectura, que los que nosotros conocemos y lo que por ahí vamos a hacer siempre hincapié, son carreras que son de una carga horaria muy densa, a veces son jornadas de 8 horas de cursada, cuando teníamos taller de diseño, que vos estás de las 1 del mediodía hasta las 9 de la noche y capaz que al otro día tenés una entrega, entonces empezás también a jugar con el, che, y si mejor no voy a cursar, y si mejor me quedo en mi casa. Y después yo lo que puedo decir, por lo menos con la metodología que nosotros utilizamos de que éramos pocos alumnos y teníamos uno o dos profesores por taller, es aprovechar, ir y cursar, sacarse las dudas. Por lo menos eso también es mucha autogestión. De última ir a corregir y luego retirarse, que yo no lo he hecho, tal vez una vez o dos, pero ir y aprovechar el momento que tenés con el profesor para sacarte todas las dudas en cualquier materia, pero sobre todo esas que son muy extensas, para después ir tratando de llegar con todas las materias. Pero el momento y la decisión es de uno, y después se pueden ver o no las consecuencias o los resultados. Sí, y creo que, a ver, el trabajo del diseñador industrial siempre es en conjunto. Por lo general, en la industria argentina es en conjunto con otros profesionales. En una misma industria puede ser, dependiendo del rubro, que haya otro diseñador también a la par, pero por lo general uno trata con ingenieros, con arquitectos, con operarios. Estamos en constante con diferentes profesionales. Y en la universidad pasa lo mismo. Si uno está solo en la carrera, intentando hacer las cosas solo, afrontando la materia solo, se te hace cuesta arriba. Y podés hacerla, pero la terminás padeciendo. En cambio, cuando encontrás, o sea, vuelvo a insistir en esto, es clave encontrar un compañero que quiera comprometerse con la carrera y con lo que están estudiando, no solamente de cumplir, sino decir, che, prefiero aprender de qué trata el tema que estoy viendo que aprobarlo. No siempre es aprobar y cumplir, sino realmente entender lo que estás estudiando, entender al profesor, dar un poquito más de lo que te pide el docente, es donde empieza a hacer la diferencia uno como profesional y te va preparando para lo que es la vida profesional. Sí, sí, yo creo que es una gran verdad y que a mí personalmente me costó el primer y segundo año en entender que es importante aprobar, pero lo más importante es, como decís vos, el aprendizaje y la experiencia que se va juntando en ese tiempo eh, sin que importe o la nota o si está aprobado o no, pero empezar a vivenciar.
que nosotros lo estábamos haciendo, pero uno cuando mira hacia atrás dice, ah, esto significaba tal cosa y ahora lo entiendo o entiendo lo que me pasaba y también me lamento de no haber estado preparado como ahora para saber llevar ciertas situaciones o de estrés, de decir, che, tengo que hacer esta entrega, tengo que hacer lo otro, y el afán de querer aprobar, no aprendí, aprobé con un 6 y fue algo mediocre. Nosotros siempre utilizamos, creo yo, tenemos como una frase de que nunca quisimos ser mediocres. Mediocres en el sentido de la palabra, de ser un diseñador promedio, un diseñador que cumple, un diseñador que trabaja y se queda ahí. No, siempre un poco más, siempre haciéndose respetar y haciéndose valer, porque también nosotros tenemos que hacernos valer, porque si no de nada sirve hacer un aporte sin recibir algo a cambio. No digo una remuneración económica, pero es realmente que valga la pena nuestro trabajo y que quede reflejado en un producto o en un proceso, pero que realmente sea fruto de lo que yo realmente quise aportar a eso. Sí, y eso es un norte que te mantiene enfocado para dar lo mejor de uno, porque si no, lamentablemente caes en aquellos compañeros que están vagueando en la universidad, que están sin saber si realmente es lo que quieren, entonces en vez de tirar para adelante a todo el grupo, empiezan a tirar para atrás. No hacen nada, te piden los trabajos, se quejan de que todos los profesores son malísimos, que las materias son aburridas, no aportan. En cambio, cuando uno dice, bueno, a ver, tengo compañeros que son así, pero yo realmente quiero dar lo mejor, siento que tengo que dar lo mejor de mí, empezás a encontrar pasión y información de donde no lo hay, literalmente. Nos ha pasado tener docentes que ni siquiera nos aportan la infografía y tener que salirla a buscar, loco, y hacernos cargo de que nosotros como alumnos tenemos esa responsabilidad de decir, che, bueno, a ver, si no hay algo, voy y se lo pregunto al docente, che, ¿de dónde puedo sacar tal información? ¿Qué me recomendás? ¿Qué libro puedo leer? Si uno no tiene la curiosidad como alumno y espera que todo se lo dé el docente, y así está complicado. Sí, sí, es realmente complicado. Eh, yo creo que eso es el motor que, que, que mueve todo lo que uno quiere ser, lo que uno quiere conseguir, lo que uno por ahí está buscando. Y en el medio van apareciendo un montón de cosas que te van enseñando y te van formando para, bueno, después el día de mañana poder aplicar todo eso. Yo creería que en casi cualquier rubro. O sea, yo te digo que hay diseño hasta en un, si te pones un kiosco, puedes aplicar tu herramienta que aprendiste para poder vender mejor un alfajor. O sea, es tanta la información que hay que, aparte, yo creo que justamente nosotros estamos como en el centro, por eso nosotros decimos que el diseño va a ser el centro, porque el diseño está en el centro de muchas cosas y el diseñador está en el centro de la empresa, que vos tenés que hablar, como decías vos, hasta incluso con el dueño, con el gerente, con el operario, tenés que hablar como distintos idiomas, porque te tenés que comunicar con distintas personas y comunicarle realmente lo que es importante. Lo que le importa al dueño no es lo mismo que le importa al operario y así lo vas llevando. Y en la carrera también nosotros hemos tenido que exponer trabajos orales, ahí empezás a hablar y empezás a formarte y empezás a decir yo soy esto, yo puedo decir esto, voy a utilizar estas palabras, voy a armarme un speech y ahí cada cosa que fuiste aprendiendo y que te tocó por ahí decir bueno yo pruebo con esto y pruebo por este lado, después se ve reflejado a lo largo de toda la vida. A nosotros nos pasó con el Mati un clic tremendo que dijimos, no puede pasar absolutamente nada que nos, más que la muerte, que nos evita que nos recibamos. O sea, nos vamos a recibir sea como sea, vamos a ser diseñadores industriales. Con esa seguridad empezamos a transitarla de otra manera a la facultad. A partir de más o menos de la mitad de la carrera que dijimos, che loco, nosotros vamos a dar el 100% de nuestra capacidad. Después, si aprobamos, no aprobamos, es cuestión de tiempo para que sí. Ahí empezamos a ver la universidad no como un lugar en donde no sabía si aprobar, si no aprobar, si cumplir los objetivos. Lo empezamos a ver con los ojos de un diseñador industrial y como las materias las empezamos a ver como desafíos interesantes que nos ponían a prueba. Entonces, por lo menos a mí me empezó a pasar de decir, che, a ver, no es que este profesor no me quiera aprobar, sino que yo no estoy encontrándole la vuelta como profesional.
Sí, eso también es, obviamente que tenés mucha razón y creo que no nos ha pasado a nosotros puntualmente, pero he conocido gente que estudia en otras universidades o incluso otras carreras en donde a veces los profesores son complicados y te la hacen complicada innecesariamente, pero eso tiene mucho que ver. Y después lo otro que quería agregar es que, bueno, el diseño se aprueba muchas veces con trabajos en donde se entregan maquetas y prototipos y que ahí también hay que tomar una decisión. A mí me molestaba un poco que el producto, o sea, la maqueta, sea juzgada por su acabado, pero no tenían en consideración, pero también lo digo como algo bueno y algo malo al mismo tiempo. Voy a dar un ejemplo. Vos podías imprimirlo en 3D y entregar un prototipo masillado y lijado y perfecto, pero solamente diste un clic y lo mandaste a imprimir o se lo mandaste a alguien y te lo imprimió. Incluso te lo lijó y te lo pintó. Y después otra persona que utilizaba otro método, ya sea por económico, porque yo también tuve un par de situaciones en donde el dinero no era el suficiente, pero sin embargo se llegaba a las entregas y era todo más manual, artesanal, y tenés que esperar que seque, y no tenía las condiciones, y nunca me detuvo. Sí, por ahí sentí que a veces la corrección era así. Entiendo y entendí siempre que no era el mejor acabado para un producto, pero por ahí no estaban todas las herramientas disponibles. Buen punto. Pero sin embargo, yo creo que a mi manera siempre me hice entender y siempre llegué con los trabajos. eh, y ahí es donde uno decide, che, realmente como estudiante, ¿le dedico tiempo a la maqueta, al maquetado, al prototipo? ¿O lo hago fabricar? Y yo sé que eso va a estar aprobado porque va a estar muy bien hecho, porque va a estar bien resuelto, o lo mando con un tornero Sí. y lo voy viendo. Ahí ya empezás a formarte y a forjarte. La valoración del docente no deja de ser un punto de vista de él. Por más que sea la autoridad en ese momento, puede variar. Por ejemplo, me acuerdo que puntualmente me pasó que teníamos un docente que nos estaba por corregir el trabajo que veníamos trabajando hace 4 meses, ya lo teníamos aprobado y el docente se va, viene otro docente nuevo y no estaban aprobados los trabajos, porque el punto de vista del nuevo docente era diferente. Entonces ahí, en realidad, uno tiene que tomar mucha consideración en lo que dice el docente, pero también ver uno mismo si dio el 100% en el proyecto o si realmente fue un desafío para uno. Porque como decís vos, capaz que hay alumnos o compañeros nuestros que tienen un presupuesto elevadísimo y agarran y al prototipo lo imprimen en fibra de carbono, con resina, con un acabado perfecto, pero capaz que no laburaron nada, pusieron la plata y listo. El docente creo que tiene esa función de empezar a reconocer, che, ¿realmente este alumno le dedicó tiempo, ganas, se desafió en algo, creció en algo? Porque si vos traes una maqueta hecha en cartón, pero que está lijada, está laburada, está pintada, está masillada, le ves horas en querer transmitir esa idea y muchas ganas y crecimiento del alumno, para mí eso vale mucho más que poner plata y tener un prototipo medianamente lindo. Y además, creo que hay que fijar un estándar. O sea, yo entiendo que vos te esfuerces mucho, eh, pero si presentás una maqueta o un proyecto mediocre, no podés pasarlo, no podés aprobarlo. Y no está mal reprobar. A veces los docentes tienen miedo de reprobar a los alumnos y tipo no tiene nada de malo que reprueben. Si no estás apto para el proyecto, tenés que reprobar para aprender y para crecer. Si vos aprobás a ese alumno, literalmente lo estás empeorando. Y nosotros lo vimos con compañeros que seguían avanzando, y llegaba un punto de decir, che, esto es preocupante. O sea, él necesita un baldazo de agua fría para así parar y mejorar. Bien. No sé cómo estamos de tiempo. Yo Estamos tengo, 15 minutos. creo que voy a tomar algo de lo que vos dijiste para seguir hablando de la facultad y voy a tirar una, un truco que yo utilicé porque estaba pensando en esto de los profesores. Creo que uno naturalmente trata de caerle bien al profesor si lo puede llegar a conocer en profundidad y tener charlas fuera de lo que es. O sea, siempre se habla de diseño con los profesores, entonces uno va conociendo qué es lo que más le gusta para tratar de hacer algo al estilo o aplicar algo de lo que el profesor le gusta para poder caerle bien.
y para poder aprobar más fácil. Pero esto es algo, no es que es determinante, no es que, bueno, hice un trabajo muy malo, pero hice algo que al profesor le gustaba y me aprobó. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, tuvimos un proyecto también, y esto también es como una enseñanza, yo creo que hay que confiar en lo que uno quiere hacer. Yo, a mí particularmente en este proyecto que yo quiero contar, estuve siempre, encontré el punto muy, muy, muy fácil, muy rápido, porque generalmente, ¿no es cierto?, los proyectos que nosotros teníamos tenían una etapa de investigación, desarrollo, prototipado y entrega final. Y muchas veces estábamos dándole vuelta a qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver la necesidad. Y me acuerdo que estábamos ya en, creo que cuarto año, donde había que entregar cosas con bastante tecnología, bien desarrollados. Y yo particularmente hice un diseño que no tenía tecnología dentro, que era el tema de las cafeteras, no sé si te acuerdas cuando había mucho las cafeteras, y yo hice algo que confié en lo que yo estaba presentando y que me fue muy bien, y si bien iba un poco en contra del proyecto en sí, porque era simple, pero no dejaba de tener diseño industrial mi proyecto, encontré la vuelta y yo digo, esto es para que lo prueben, esto es para intentarlo alguna vez, decir, yo confío en lo que voy a hacer, que no respeta al 100% la consigna, que era que tenía que tener, o sea, bastante tecnología. Me acuerdo que esto era una cafetera que tenía que tener una marca, cada uno elegía una marca, yo me acuerdo de la tuya, y yo hice una cafetera que era muy sencilla, y era una cafetera que era de IKEA, creo que tenemos, puede haber algún render, que era una cafetera de IKEA y que lo sencillo era, o sea, pensado en un mueble y no en una cafetera, era una cafetera desmontable, en donde yo le metí mucho al packaging, le metí mucho a cómo iba a ir todas las piezas dentro y cómo iban a encastrar, y sin embargo terminó siendo un producto que tenía cero tecnología en su interior, pero tenía tecnología de desarrollo y diseño en todo lo que al producto hacía y cómo funcionaba. Entonces fue una cafetera de filtro desmontable al estilo IKEA y que fue súper disruptivo a diferencia de todos los otros cafeteras, incluso la tuya, que eran súper tecnológicas y tenían un montón de cosas y tenían un montón de detalles, pero yo me fui por otro lado. Entonces yo quiero dejar eso también de decir, si uno está convencido y lo vio, hay que ir por ahí. Y después, si te sale mal, bueno, qué sé yo, lo intentaste. O sea, está bueno por lo que decís porque es confiar en las habilidades que uno va desarrollando y en las herramientas que uno empieza a tener. Por más que las tengas más o menos y falte pulirlas, las agarrás y vas a la guerra con eso. Que con el Mati nos pasó, nosotros nos fuimos haciendo más cara dura con el tiempo. Y literalmente, nosotros, por ejemplo, con Vértigo, con la experiencia de los cascos, cuando empezamos con un proyecto de diseño que era una práctica profesional asistida con una empresa para el diseño del primer casco modular argentino de motos, claro, cuando nosotros empezamos el proyecto éramos ¿cuánto? Éramos una banda, ponele que éramos 20 personas involucradas en el proyecto. Nosotros sabíamos que íbamos a dar todo de nosotros. Terminamos siendo, creo que 5 personas y después pasamos a ser 3. Donde el proyecto se volvió no complicado, muy complicado, pero a nosotros nos mantuvo siempre decir, che, nosotros tenemos estas herramientas, estos conocimientos, no tenemos ni idea cómo vamos a afrontar todo este desafío que estaba pensado para 20 personas y terminamos siendo 3, sí, pero fuimos y lo encaramos igual. Sí, sí, yo creo que eso fue determinante para nosotros, motivador. Tuvimos muchas cosas en contra, que fue ir hasta la empresa, nos quitaba tiempo, estábamos en medio de entregas, teníamos un compañero que estaba más avanzado en la carrera y ya empezamos a sentir como una diferencia. Va a quedar medio fuerte decir desprecio, pero sí como que no sabíamos lo mismo que él y terminamos. Esas cosas nos impulsan a querer ser mejor, a revertir la situación. Estábamos hasta trabados con una cuestión de software que le encontramos la vuelta y todo eso fue llevando, y podemos decir, digamos, que un trabajo práctico de universidad, si bien era como para grados altos, porque había chicos que estaban en el último año, yo creo que estábamos en tercer año y teníamos mucho menos herramientas. Recuerdo que la corrección, que esto se hacía por un lado de la parte de la facultad, ponía la nota, pero esto se exponía hacia la empresa. Habíamos conseguido que un casco en ABS inyectado y modular y diseñado y desarrollado acá en Argentina
tenga un alto grado de producción, que había sido más del 90%, de decir, che, a esto le falta pulir un par de cosas y esto ya se puede producir. Y para nosotros fue como decir, wow, si bien esto no sé si se va a dar, es nuestro primer diseño y que está avalado por una empresa que se dedica a fabricar esto y te dicen, che, loco, esto se puede fabricar. Sí, además, ese proyecto creo que duraba, ponerle 6 meses, una cosa así. Terminó durando, ¿cuánto? Más de un año. Sí, sí, O sí. sea, se hizo algo larguísimo. Y cuando nosotros arrancamos con este proyecto, no teníamos ni idea de lo que se nos venía. Incluso cuando nos enfrentamos a un montón de problemas de que se habían bajado todo de la PPA, nuestra propuesta más fácil es decir, che, la verdad que esto se puso complicado, me bajo de este proyecto de la universidad y busco otro más fácil. Pero ahí es donde está la diferencia nuestra. Dijimos, no, che, vamos a quedarnos, a ver cómo se puede hacer. Nos quedamos en esos callejones donde vos no ves la salida, pero seguís caminando. Ves la pared que te la va a chocar, pero seguís avanzando, seguís avanzando. Y cuando menos te la esperás, aparecen las oportunidades, aprendes cosas nuevas. Ves, ah, mirá, se puede solucionar de esta manera, que yo pensé que no había forma. Bueno, hay una forma. Como decías vos, con la diferencia de nuestro compañero que sabía mucho más que nosotros en ese momento, uno se empieza a impulsar y a aprender de donde no tenía información antes. Totalmente, yo creo que son una especie de mini milagros que se fueron dando, o lo podés tomar como quieras, pero decís, che, es la fuerza que uno le pone, el esfuerzo que hay, siempre termina apareciendo algo más. Es como que el ser humano, desde los comienzos, siempre se ha tenido que encontrar, y es muy difícil porque uno puede estar en una situación límite que no eligió vivir y salir de esa situación. Y nosotros medio que elegíamos, éramos medio kamikaze, elegíamos esas situaciones para poder impulsarnos y para sentirnos vivos, digamos, y decir, acá estoy, puedo hacer esto. Y yo creo que siempre los resultados que hemos conseguido siempre fueron, creo que más satisfactorios y mejores de lo que uno por ahí se podía imaginar. Y no somos ni genios, no somos nadie. En eso siempre creo que queremos dejar algo claro. Nosotros queremos contar nuestra experiencia, queremos contar todo con claridad, no queremos vender cursos, queremos hacer todo lo más claro posible, que sea un lugar de que alguien te cuente lo que ya vivió y que le sirva a todos. Sí, ya cerrando, porque bueno, ya nos va el tiempo, la idea es hacerlo más o menos entre 45 minutos y una hora. Creo que el objetivo de todo esto es reavivar un poco el diseño y sobre todo a aquellas personas puntualmente que hoy se encuentran desmotivadas. El diseño industrial no deja de ser una herramienta y uno como diseñador tiene que saber lo importante que es para la industria, para todos los profesionales. Literalmente nosotros podemos hacer que las cosas cambien, que tomen forma, que tomen sentido de pertenencia. Podemos literalmente involucrarnos en una industria y cambiarlas para mejor. Pero todo eso uno lo va obteniendo en los diferentes procesos que comienzan en la universidad. Entonces, mi consejo para ir cerrando es: involúcrense a fondo, métanse en problemas, equivóquense, reprueben, pero déjenlo todo en la cancha y encuentren un compañero para saltar junto al vacío, para que sea más fuerte, cerrar los ojos y saltar, porque si no es Sí, sí. difícil. Sí, 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 yo creo que no hay mucho más que agregar. Encontrar una motivación, sea un compañero, sea un grupo, sea esto que estamos haciendo nosotros ahora y que la gente espere y quiera escuchar más de nosotros, y vendrán análisis y vendrán cosas que irán apareciendo como siempre. Y nada, más que nada agradecer a la gente que puede llegar a estar escuchando, agradecerte a vos por haberte copado. Esto es un proyecto, es un hobby, todavía no tiene ni siquiera forma, pero como diseñadores la forma se la vamos a encontrar, el camino lo vamos a allanar juntos y vamos a tratar de hacer de esto que tenga realmente una utilidad. Tal cual. Sin mucho más nada que agregar, lo único que estoy seguro es que lo vamos a dejar todos los dos. No sabemos muy bien cómo, pero bueno, estamos abiertos a sugerencias y a cualquier cosa que vaya surgiendo para ir moldeando los capítulos e ir hablando siempre del diseño, ¿no? Así que bueno, estamos ahí.